Hola, acompáñame a resolver el siguiente problema que dice así. Determinar el ángulo θ si se sabe que la barra pesa 386 newtons y la carga pesa 244 newtons. Bien, comencemos identificando el peso de la barra. El peso de la barra nos está diciendo que es de 386 newtons y nosotros recordemos que los pesos de la barra siempre van en el punto medio de la barra, es decir, en el punto de aquí e iría directamente hacia abajo. Entonces aquí yo estaría poniendo W igual a 386 newtons. Voy a remarcar también en color negro la barra, la cual pues obviamente parte desde la parte de abajo, que es como el suelo, hasta donde va a estar unida a la cuerda. Bien, también nos están diciendo que la carga que se le está aplicando tiene un peso de 244 newtons. La carga a la cual se están refiriendo es a este objeto que está colgando. Entonces, en este caso, nos están diciendo que el peso de esta carga es de 244 newtons. Aquí hay algo importante que hay que resaltar cuando nos ponen este símbolo. Este símbolo que es como un triángulo con un círculo nos está representando una polea. Las poleas lo único que hacen cuando estamos hablando de fuerzas es cambiar o redireccionar la fuerza. En este caso, si nos damos cuenta, el peso de 244 newtons, pues lo único que está pasando es que está siendo redireccionado por esta polea, de tal manera que entonces se sigue apoyando directamente sobre el, el cable al cual está unida la barra. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esos 244 newtons también van a estar presentes por acá en la cuerda y nosotros la vamos a identificar como T, porque ya para poder referirnos a ella como una tensión, y pues también vale 244 newtons. Es como si se transmitieran por ahí. De igual manera, en la parte de abajo, para poder completar el diagrama, voy a agregar dos fuerzas. Normalmente estas fuerzas es la que se apoya directamente sobre la barra, que en este caso la voy a llamar B2, y la B1 es la que se apoya sobre el suelo. Así. De esta manera, entonces yo ya estoy encontrando las demás fuerzas que me hacen falta. Ahorita, cuando ya empecemos a hacer el análisis, vamos a darnos cuenta que inclusive esta B1 y B2 solo nos sirven ahorita de apoyo, pero en realidad no nos van a servir de mucho si escogemos un punto en específico. Pero en ese punto llegaremos en un momento. También remarco por aquí el mismo ángulo θ debido a la propiedad de geometría que ya tenemos respecto a los ángulos. Y eh, este mismo ángulo θ va a estar presente en la parte de arriba. Recordemos que por cuestiones de barras paralelas atravesadas por una semirrecta, los ángulos internos se conservan. Desde ahí es de donde sale el mismo θ. Bien, es momento entonces de proceder a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre de acuerdo con esta información. Para ello lo que voy a hacer es primero remarcar mi barra, pero ya de manera horizontal. Y entonces voy a remarcar las fuerzas que están siendo presentes para este problema. Comenzaré con la tensión T, que la pondré por acá como T igual a 244 newtons. Y esta está a un ángulo θ. También por el lado de medio, por el punto medio, voy a tener el peso por acá, que es el peso W de 386 newtons. Voy a marcar de una vez la fuerza B2 y la fuerza B1, que son las que están presentes en la parte del suelo. Y simplemente nada más para completar mi diagrama, voy a también respetar por acá el ángulo θ. Bien, en estas fuerzas que están presentes, pues obviamente
cabe destacar que vamos a tener por aquí las componentes de algunas de esas fuerzas. En particular voy a resaltar las componentes en Y, porque para este problema no vamos a realizar todo el procedimiento como se ha hecho en los anteriores, simplemente nos vamos a fijar en los momentos. Y si recordamos, los momentos se calculan a través de las fuerzas que están ubicadas en el eje de las Y. Entonces, lo que voy a hacer es sacar las componentes en Y de cada una de estas fuerzas. Comenzaré con la tensión T. Entonces, la componente en Y, de hecho voy a subir esto un poco más para que no se amontone. La componente en Y, de la que estoy hablando para la tensión T, sería esta, que la voy a marcar como TY. Por aquí abajo voy a poner que la TY se calcula a través de T por el seno del ángulo, que es el ángulo que todavía no conozco. Sin embargo, T sí la conozco, entonces esto me quedaría como 244 por el seno del ángulo. Bien, es este Y. La siguiente componente en Y que voy a encontrar es la del peso, que en este caso sería hacia abajo TY, perdón, WY. Aquí va a pasar algo en particular. Nosotros normalmente estaríamos acostumbrados a decir que aquí la WH, pues obviamente como va a ir hacia abajo, la vamos a marcar como negativa. Eso es cierto, siempre y cuando estemos calculando sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Sin embargo, ahorita como estamos hablando de que solo necesitamos su valor positivo, lo voy a dejar como positivo, es decir, como W por el seno del ángulo interno, que sería el ángulo interno que voy a marcar ahorita en color verde. Aquí, que de hecho ahorita lo voy a marcar como alfa. Ese ángulo alfa, si nos damos cuenta, regresando a nuestro diagrama del lado izquierdo, pues estamos hablando en particular del ángulo interno que vemos aquí. Ya lo marqué en color verde. ¿Cómo voy a encontrar ese ángulo interno? Simplemente con el siguiente triángulo que se me forma aquí. Este triángulo, si te das cuenta, ya tenemos el ángulo de teta, tendríamos el ángulo de 90, perdón, el ángulo alfa y un ángulo de 90. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo teta sería simplemente 180 menos 90 menos el ángulo teta. Entonces alfa sería simplemente como 90 menos el ángulo teta. ¿Por qué es el 180? Porque recordemos que por propiedad de los triángulos, la suma de sus ángulos internos siempre tiene que dar 180. Entonces sería 180 menos los 90 que ya conozco, menos el ángulo teta, eso me daría entonces el ángulo alfa. Entonces con eso quiere decir que el ángulo alfa, que lo voy a poner por aquí, el ángulo alfa tiene un valor de 90 menos teta. Bien, con esa información, entonces, regresando a mi operación en la parte de abajo para WY, sería simplemente W por el seno del ángulo, que en este caso sería alfa, que de hecho todavía te lo voy a seguir marcando para que se entienda de dónde sale. Y entonces esto quedaría como W por el seno de 90 menos teta. Que de hecho el valor de W pues yo ya lo conozco. Que en este caso sería WY igual a, voy a poner un poco más acá. Quedamos que sería el valor de W por el seno de 90 menos teta, y el valor de W me lo daba ya el problema, que de hecho si te das cuenta de nuevo aparece positivo.
Esto concuerda con la información que ya hemos estado trabajando, porque cuando a nosotros nos hablan, por ejemplo, del peso de la barra, te lo dan como tal positivo, o sea, te dicen 386, ¿no? Ya al momento de que hacemos el análisis en el eje de las Y es cuando ahora sí decimos, ah, bueno, lo voy a considerar como menos 386. Sin embargo, al momento de estar trabajando con los momentos rotacionales, lo dejamos como tal, como viene. Es por eso que este WY también lo dejo positivo para respetar esa parte. Entonces aquí ya simplemente me quedaría como 386 que multiplica al seno de 90 menos ángulo teta, que en algún momento más adelante lo vamos a utilizar. Y finalmente, la siguiente fuerza a la cual le vamos a sacar su componente en Y sería la de B1. ¿Sale? La de B2 ya no le voy a hacer nada más porque esa está directamente en el eje horizontal, lo cual significa que no me va a servir al momento de calcular algún momento de torsión, por tratarse de una operación, perdón, de un vector en el eje horizontal. Entonces aquí ya simplemente me quedaría B1Y, que el valor de B1Y sería simplemente B1 por el seno del ángulo teta. Que si nos damos cuenta, el ángulo teta, estamos hablando del mismo ángulo teta que nos piden que calculemos, y el valor de B1 pues como tal no lo conozco, por lo tanto esta operación quedaría simplemente así. Bien, con eso yo ya tengo las tres componentes en Y que me van a servir a mí para poder realizar mi cálculo. Entonces voy a copiar este diagrama de cuerpo libre que fue con el que inicialmente comenzamos, y lo voy a pegar por la parte de aquí abajo, dejando solo la información que va a ser útil. En este caso, ya simplemente me voy a quedar con las partes que tienen que ver con el eje de las Y. En este caso sería, por acá tenemos WY, borramos esto, lo cual ya subimos de donde salió. Por acá ya simplemente borramos esto. Y ahora sí, con esto yo ya estoy dejando simplemente las componentes en Y, que son las que me van a servir para determinar los momentos. Bien, de aquí obviamente algún dato que nos haría falta y que el problema no nos está dando es la longitud de la barra, y como vamos a calcular momentos pues necesitamos esas distancias. Entonces, dado que no nos dan esa información, nosotros lo vamos a tener que interpretar como una variable que la vamos a llamar L de longitud, es decir, la longitud de esta barra va a ser longitud L. Y pues obviamente al punto de donde está el peso, recordemos que es el punto medio, entonces pues hasta ahí tendríamos L medios, ¿no? Que es la mitad de L. Bien, con esto entonces es momento de comenzar a encontrar nuestros momentos para cada una de estas fuerzas, que sería fuerza por distancia. Para ello, recordemos, tenemos que escoger uno de los dos puntos de los extremos. En este caso yo voy a escoger, como siempre, el del lado izquierdo. En realidad puedes escoger el que tú quieras, yo escojo siempre este por comodidad. Entonces, al escoger este punto como punto de rotación, ya simplemente hay que determinar hacia dónde giraría la barra y saber si sus momentos son positivos o negativos. Para ello, comienzo con la fuerza TY, y pues noto que la fuerza TY lo que haría sería hacer girar mi barra en este sentido, haciendo que termine por acá, y que si se sigue aplicando la fuerza, ahora termine por acá, y que si se sigue aplicando esa fuerza, ahora termine por acá. Se nota que estamos hablando de una rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lo cual a mí me está diciendo que este movimiento que provocaría la fuerza TY sería positivo, y lo voy a identificar como tau de TY. El siguiente momento que voy a determinar es el de la fuerza de WY, que como podemos ver va hacia abajo, lo cual significa que haría girar mi barra en este sentido, haciendo que termine por acá, y que si se sigue aplicando, entonces la barra termina por acá, y que si se sigue aplicando, la barra termina por acá, lo cual me está hablando de un giro en el sentido de las manecillas del reloj, y por lo tanto estamos hablando de un momento de rotación negativo
y lo voy a identificar como tau de WY. Y finalmente, ¿qué pasa con la fuerza B1Y? Pues como estamos girando directamente sobre la misma fuerza, entonces aquí tendríamos un momento de rotación que lo identificamos como cero, o sea, ni positivo ni negativo, y como tau de B1Y. Bien, con esa información, entonces ahora sí yo ya puedo determinar los momentos de rotación de cada una de estas fuerzas. Para ello, vamos a comenzar con el tau de Ty, que sabemos que ya nos salió positivo. Entonces sería simplemente más fuerza por distancia, que en este caso la fuerza sería Ty y la distancia pues sería L. ¿Por qué L? Porque recordemos que se mide desde el punto de rotación hasta el punto de aplicación, y como ya sabemos que no nos daban una longitud, nosotros la determinamos como longitud L para darle una variable. Esta expresión como tal, pues yo ya no la puedo continuar poniendo más que haciendo uso del valor de Ty, que si recuerdas, en el paso de arriba ya habíamos determinado Ty. Ty era 244 por el seno de teta. Entonces, aquí simplemente me va a quedar Ty, que sería 244 por el seno de teta por L. Y esta expresión se va a quedar así porque no conozco L. La siguiente que voy a calcular sería el momento de torsión de WY, el cual, si nos damos cuenta, nos salió negativo de acuerdo a nuestro análisis, entonces pongo el menos. Luego es fuerza por distancia, donde la fuerza sería WY, y la distancia que damos que sería L medios o L entre 2, porque pues es justo a la mitad de la barra que nosotros determinamos que mide L. Entonces sabemos nosotros, de acuerdo también a la parte de arriba que hemos encontrado, que WY es 386 por el seno de 90 menos teta. Entonces ese es el valor que voy a utilizar por acá. Entonces me quedaría menos, sería 386 por el seno de 90 menos teta. Aquí cambio signo de agrupación por la distancia que era L medios o L entre 2. Y de nuevo, no puedo continuar haciendo más aquí porque pues no conozco la L. Bien, el siguiente que voy a encontrar es tau, perdón, de BY, que sería el momento de rotación de la BY. Para este caso, perdón, de B1Y, pues como podemos notar, está siendo aplicado directamente sobre el eje de rotación. Por lo tanto, simplemente voy a aplicar la fórmula que es fuerza por distancia, donde la fuerza sería B1Y y la distancia sería 0 metros, por la misma razón que te comento. Como está siendo aplicada la fuerza directamente sobre nuestro eje de rotación, eso significa que pues la distancia es 0. Y pues ya sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. En este caso, Newton metro. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es directamente aplicar la segunda condición de equilibrio, que era lo que te comentaba. Este problema se tuvo que hacer un poquito distinto porque no hicimos la aplicación de la primera condición de equilibrio. Entonces, aplicando directamente la segunda condición de equilibrio, que dice sumatoria de momentos igual a cero, pues entonces los momentos que vamos a sumar van a ser los tres que están interactuando en este caso. Por lo tanto, sumatoria de momentos va a ser igual a un primer momento más un segundo momento más un tercer momento. En este caso el primer momento es 244 por el seno de teta, que multiplica a L. El segundo sería menos 386 por el seno de 90 menos teta. Voy a alargar un poquito esto. Por L medios. Ajá, más el último momento que era 0 Newton metro. Todo esto igualado a 0
por mi condición de equilibrio número 2. Bien, de aquí pues me voy a quedar con la información importante, que en este caso sería simplemente 244 por el seno de teta, que multiplica a L, respeto leyes de los signos, menos 386 por el seno de 90 menos teta por L medios, todo esto igualado a 0. De aquí noto que el menos 386 está restando, entonces lo voy a pasar de manera completa del otro lado de la igualdad sumando. Es decir, me va a quedar como más 386 por el seno de 90 menos teta por L medios. Y del lado izquierdo, y bueno, quito el más que se sobreentiende. Y del lado izquierdo me quedaría 244 por el seno del ángulo por L. De aquí, la parte que voy a continuar haciendo, sería qué pasa con este seno de 90 con el ángulo teta. Para ello voy a hacer un pequeño paréntesis por acá a la izquierda, que lo vamos a hacer en color. No, de hecho lo dejamos aquí en medio. Que sería por trigonometría, hacer uso de la propiedad de resta de ángulos en seno. Entonces, esta propiedad dice, y la voy a hacer ya aplicando directamente a los valores que tenemos, seno de 90 menos ángulo teta sería igual a, voy a hacer esto un poquito más para acá, para que quede completamente claro, sería seno de 90 por coseno del segundo ángulo menos coseno de 90 por el seno del segundo ángulo. Esta es una propiedad de resta de ángulos que seguramente vas a poder encontrar en internet o en algún formulario de trigonometría donde normalmente vienen también identidades trigonométricas. Entonces, ¿qué cosas importantes van a suceder aquí? Bueno, nosotros tenemos que el seno 90 menos el teta sería igual a lo que tenemos del lado derecho. Cosas importantes, que de hecho te lo voy a remarcar aquí con azul. El seno de 90, si tú vas y metes en tu calculadora seno de 90, ese te va a dar como resultado un 1. Entonces lo voy a poner aquí con un 1 en una flechita. Eso quiere decir que entonces por acá voy a poner un 1 por coseno del ángulo que ya tenía por acá, ¿no? Después tengo un menos. Y ahora, ¿qué pasa con el coseno de 90? El coseno de 90, si tú vas a tu calculadora y metes coseno de 90, te va a dar 0. Eso quiere decir que entonces aquí abajo yo voy a poner un 0 y que después está seguido por un seno de el ángulo. Ahora, ¿qué va a pasar? Déjame pongo del lado izquierdo lo de la igualdad. ¿Qué va a pasar? Coseno multiplicado por 1, pues nosotros sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. En este caso sería pues coseno. ¿Y qué pasa con la segunda parte, el segundo término? Nosotros sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. En este caso, seno por 0, pues eso me da automáticamente un 0. ¿Y esto a qué se resume? Pues que el seno de 90 menos teta es lo mismo que tener simplemente coseno. ¿Sale? Entonces, ya que hicimos este paréntesis, ¿qué quiere decir? Que el último paso en el que yo me había quedado, que lo voy a pegar por aquí abajo, ajá, la parte del seno de 90 menos el ángulo, pues yo lo voy a sustituir por el valor que yo ya venía trabajando. Entonces del lado izquierdo todo queda igual, 444 por el seno del ángulo por longitud. Del lado izquierdo tengo 386 y en lugar de poner seno de 90, que de hecho te lo dejo todavía en amarillo para que sea más claro,
seno de 90 menos el ángulo, ya simplemente voy a poner lo que la identidad en la parte de arriba me dio, que sería coseno del ángulo. ¿Sale? Y todo lo demás sigue quedando exactamente igual. Bien, esto pues obviamente lo que hace es simplificar las operaciones de tal manera que ya no tenga que trabajar con esa resta de ángulos en el seno, sino ya simplemente con su identidad que nos dio que era un coseno. Bien, en el siguiente paso pues ya simplemente es comenzar a despejar. ¿Por qué? Porque el propósito es encontrar el valor del ángulo teta. Entonces lo que voy a hacer del lado izquierdo sería simplemente tener el mismo valor, 244 por el seno de teta por L. Y del lado derecho, esta operación la voy a poner a forma de una división, porque si te das cuenta, este 2 lo que está haciendo es dividir a todas las cantidades que se están multiplicando. Entonces simplemente lo que se está multiplicando queda arriba, sería 386 por coseno del ángulo por L, y el 2 queda abajo. ¿Sí? Esto simplemente es una distribución por fracciones. Después, lo que voy a hacer del lado izquierdo es, voy a cambiar de color para que sea un poquito más sencillo de notar, el 244 y la L que están multiplicando al seno, los voy a despejar, es decir, si están multiplicando pasan del otro lado dividiendo, quedándome entonces de la siguiente manera. Yo en la parte de arriba sigo teniendo el 386, el coseno del ángulo, una L. En la parte de abajo voy a tener un 2. Y ahora como las otras dos cantidades de las que te hablaba van a pasar dividiendo, pues entonces pasa el 244 y la L. Y del lado izquierdo me queda simplemente el seno del ángulo. ¿Qué va a pasar con las L que están del lado derecho? Pues simplemente una L que tengo arriba multiplicando y una L que tengo abajo dividiendo se me van a ir, haciendo que esta cantidad todavía pues se reduzca. Entonces en el siguiente paso me quedaría seno del ángulo igual a 386 por el coseno sobre 2 por 244. Y el siguiente paso que voy a hacer es este coseno, que es el que tiene la variable que necesito, que es la del ángulo, la voy a pasar del otro lado de la igualdad para que del lado izquierdo quede todo lo que es variable, es decir, todo lo que tiene que ver con el ángulo. En este caso lo que te estoy diciendo es que como el coseno está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, es decir, me va a quedar el seno en la parte de arriba, el coseno en la parte de abajo, y del lado derecho ya simplemente me queda el 386 sobre 2 por 244. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestro siguiente paso? Esta operación del lado izquierdo es una propiedad, es una identidad trigonométrica. Siempre que tú tengas un seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo, eso se traduce como tangente del mismo ángulo. Y del lado derecho, pues esta operación ya la puedo meter a la calculadora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta cantidad me da 0.790983.606. Y de aquí ya esto va agarrando cada vez más forma. ¿Por qué? Porque ya simplemente es cuestión de que en la cantidad de la izquierda despeje esa tangente. ¿Cuál es la operación inversa de la tangente? Pues es aplicar tangente a la menos 1. Es decir, la tangente a la menos 1 la pondría por acá y sería aplicársela al 0.790983.606. Y del lado izquierdo ya simplemente me va a quedar el ángulo despejado. Ahora, al momento de que yo realizo esta operación en mi calculadora como tangente a la menos 1 o arco tangente de la cantidad que ya tenía en la parte de arriba, que era el 0.79, me queda entonces ya directamente mi resultado, que sería teta va a ser igual a 38.3434. Y como hablamos de teta, que es un ángulo, agregamos el símbolo de grados. Entonces con esto yo ya encontré el valor del ángulo que me están pidiendo en el problema. Que pues obviamente al momento de que yo vaya a mi plataforma lo que me conviene poner es un 38,343 y el símbolo del ángulo.
Entonces voy a mi plataforma, voy a la sección de respuestas y en la parte de la casilla de respuestas yo simplemente voy a poner un 38,343. Muy importante agregar el símbolo de grados y con eso obtendría yo una respuesta correcta. Eh, Vuelvo a resaltarte, este problema se tuvo que hacer de manera un poquito distinta porque esta ya es irnos directamente y de lleno a la parte de los momentos de torsión. O sea, como tal, nunca hicimos un cálculo sobre las componentes en X o componentes en Y que normalmente se utilizarían para la primera condición de equilibrio. Esa es la complejidad que radica en este problema, que se tenía que ir directamente a la parte de los momentos de torsión. La segunda parte de complejidad que yo pudiera llegar a resaltar, pues es la parte de encontrar las componentes, que de hecho es utilizando los senos, porque pues necesitamos encontrar las componentes en Y, que son las que generan los momentos. Y finalmente, pues la parte de matemáticas, es decir, de álgebra, en el momento en el que estamos utilizando leyes de los signos, por ahí algunos despejes, que si suma, que si resta, que si divide o que si multiplica, la parte de trigonometría, que era una identidad trigonométrica, y al final de nuevo nuestro despeje y de nuevo propiedad trigonométrica y despeje de una propiedad trigonométrica. Entonces, esa es la razón por la cual en este problema se encontraba pues bastante la complejidad. Sin embargo, ahorita ya lo encontramos cómo resolverlo y si te llegas a encontrar con un problema similar, se atacaría de la misma manera, yéndonos directamente a las componentes en Y y encontrar los momentos de torsión, y ya de ahí pura álgebra y trigonometría.